mismo ambiente de meditación en la palabra, de búsqueda del Señor, abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 1 y en Hebreos capítulo 1. Antiguo Testamento, libro de Génesis capítulo 1. Si alguien no lo encuentra, hermano, lo espero el próximo jueves en la clase de Instituto Bíblico para enseñarle dónde queda el libro de Génesis. Génesis capítulo 1, vamos a mirar algunos versículos allí. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y vamos a escuchar esta mañana acerca del gran poder de la palabra de Dios. Cuando Dios habla, mis hermanos, todo el universo responde. Génesis capítulo 1. Leamos el versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Versículo 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aleluya. Señor, te damos gracias de nuevo. Cuando tú hablas, mi Señor, todo responde. Y esta mañana, el anhelo profundo de nuestro corazón es escuchar la voz de Dios. Estamos en tus manos benditas, Señor, y sabemos que hoy hablarás a nuestro corazón y que tus palabras son palabras de vida eterna. Te damos la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, para nadie es un secreto que hoy en día estamos en la era de las grandes comunicaciones. Las personas pueden hoy en día conversar con alguien al otro lado del mundo, pueden mirarlo incluso, pueden enviarse textos con personas que están en otros países, pueden hacer amistades, pueden reencontrarse con viejos amigos. Pero curiosamente, es quizás la era en la que más dificultades tenemos para comunicarnos con los que están más cercanos, con los que nos rodean. Alguna vez yo dije que la tecnología nos acerca con los lejanos, pero nos aleja con los cercanos. Esa es la paradoja de nuestro tiempo. Eso es lo curioso. Pero nosotros como hijos de Dios vivimos en este mundo, pero necesitamos tener algunas respuestas importantes para nuestra vida. Necesitamos contestarnos algunas inquietudes que surgen en nuestra vida en relación a la comunicación. Necesitamos saber que la comunicación con las personas al otro lado del mundo es importante, que los que están cerca de nosotros es importante, pero ¿qué de nuestra comunicación con Dios? ¿Qué tan importante es para ti en realidad comunicarte con Dios? ¿Puedes comunicarte tú con Dios? ¿Sigue hablando Dios hoy en día como lo hizo en la antigüedad? ¿Podemos escuchar su voz? ¿Se sigue manifestando el poder de la palabra del Señor hoy en día como lo vimos o como lo leemos en la Escritura? ¿Cómo es esa comunicación con el Señor entonces? Al leer la Escritura y los pasajes que esta mañana estamos compartiendo, tienen que quedar algunas cosas en claro en nuestra vida. Y dos cosas principalmente. Primero,
que desde el principio de la creación Dios ha usado el poder de su palabra y que cada vez que Dios habló, la creación entera obedeció. Grandes maravillas se dieron por causa de su voz. Y lo segundo que tenemos que entender esta mañana, mis queridos hermanos, es que en los postreros días en los que estamos viviendo, Dios sigue hablando a través de su Hijo Jesucristo y por tanto la humanidad sí tiene con quien comunicarse. Dios desea que comprendamos cuál es su voluntad. Dios desea que cada ser humano, cada uno de nosotros, sus hijos, entendamos cuáles son los propósitos para los cuales hemos venido a este mundo. Él quiere que sus hijos lo escuchemos, que le obedezcamos y por supuesto que vivamos alrededor de su palabra. Pero yo te pregunto a ti esta mañana, ¿de verdad tú tienes expectativa por escuchar a Dios? ¿De verdad cuando te levantas en la mañana tú anhelas escuchar esa voz de Dios que te diga algo para tu circunstancia? Para lo que estás viviendo, para lo que estás atravesando, cualquiera que sea esa circunstancia, ¿de verdad tú tienes anhelo por escuchar su voz? Porque esto es fundamental en la vida del creyente, porque tiene que haber dentro de nosotros un anhelo constante por escuchar esa voz que transforma, esa voz que cambia, esa voz que restaura, esa voz que sana, esa voz que libera. Pero déjame decirte algo, la vida religiosa no nos prepara para lo sobrenatural. Hablar de Dios sin esperar que Él hable conmigo es religión. Cantarle a Dios sin esperar que Él venga es religión. Pedir sin esperar respuestas es religión. Y Dios no quiere religión, Dios quiere una vida extraordinaria en la que Él se manifiesta continuamente a los suyos y nosotros sabemos escuchar la voz de Dios. Cuando nosotros conocemos un poquito de la historia de los pueblos antiguos, nos damos cuenta que eran pueblos paganos con multitud de dioses y ellos le rendían culto por temor, pero no tenían una verdadera relación con ellos. El solo mencionar que alguien pudiera tener una relación cercana con uno o con muchos dioses era simplemente una locura en aquel tiempo. ¿Quién podría acercarse a estos dioses caprichosos que un día amanecían mal y enviaban rayos y centellas y el otro día se peleaban entre sí? Pero por la gracia de Dios, escúchame bien, llegamos al conocimiento del único Dios verdadero y entonces todo cambia porque ahora nosotros como cristianos tenemos acceso a nuestro Señor que habla, que se comunica con los suyos y podemos escuchar su palabra y buscar su voluntad. Dios se revela en su creación. Pero también a través de las palabras que han podido ser oídas por muchos, a través de sus profetas que hablaban lo que el mismo Dios les decía, y por supuesto en estos tiempos a través de Jesucristo, quien con su ministerio y su venida cambió este mundo para siempre. Tú y yo tenemos como Dios a un Dios que habla, porque nuestro Dios no es un ídolo mudo. La palabra del Señor son instrumento poderoso con el cual el Señor hace todo lo que Él quiere hacer. Mire, le acabamos de leer en Génesis. En el principio Dios habló, hágase la luz. E inmediatamente todo respondió, así de simple, con el solo poder de la palabra divina. Dios hablaba y aparecieron de la nada inmensos astros, planetas, estrellas, así como también minúsculas partículas que el ojo humano ni siquiera puede percibir. Todo fue creado por el poder de la palabra de Dios. En la selva tropical del Amazonas, hermanos, viven unos 20 millones de especies de insectos, no insectos individuales, 20 millones de especies, y todas esas especies, una por una, fueron creadas por el poder de la palabra de Dios. Extraordinario. Ni siquiera lo podemos imaginar. Tantas cosas, tantas maravillas, todas las cosas que nosotros aún ni siquiera conocemos, y el simple poder de la palabra del Señor fue suficiente para crear todas las cosas. Imagínense, mis queridos hermanos, que el mundo entero fue creado con el murmullo de Dios. Imagínense si hubiera sido un trueno. Hay un tremendo poder cuando Dios habla. Tremendo poder. Esa creación maravillosa que Dios creó es la que nosotros hoy en día disfrutamos. Y el Salmo 19, versículos 1 al 4 nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Aleluya. Escúcheme, por toda la tierra salió su voz. Hasta el extremo del mundo se oyeron sus palabras. Damos cuenta que Dios hablaba, por ejemplo, con Adán y Eva en el paraíso, le daba instrucciones sobre cómo enseñorearse de todas las cosas y disfrutar de todo lo creado. Ellos escuchaban la voz de Dios en el huerto del Edén y tenían que responder en obediencia y adoración. Y así como la fe viene por el oír, el pecado también vino por el oír lo equivocado, por el oír lo que no tenían que oír.
Porque escúcheme bien, por un momento Adán y Eva dejaron de escuchar a Dios y decidieron oír al enemigo, quien sembró duda en el corazón humano. Y siempre hay consecuencias cuando dejamos de escuchar a Dios y simplemente escuchamos otras voces que nos alejan de lo que Dios quiere. Aún en medio del pecado y de la rebelión del ser humano, de nuevo se escuchó la voz de Dios que prometía enviarnos un redentor que resolvería el gran problema causado por causa de la desobediencia. Más adelante en la historia nos damos cuenta que Dios quiere seguir comunicándose con la humanidad y entonces crea un pueblo sobre el cual Él se va a revelar con todos sus atributos y se va a dar a conocer a este mundo. La diferencia que había entre Israel y los demás pueblos paganos es que los israelitas podían escuchar la voz de Dios. ¡Qué privilegio! ¡Qué maravilloso! Porque eso tiene que hablarnos a nosotros hoy en día. El apóstol Pablo nos enseña a nosotros los creyentes de hoy en día que la diferencia entre nosotros, los creyentes y los paganos en este mundo es que los ídolos de ellos son mudos. Como era mudo el dios Baal en el monte Carmelo, que por supuesto no contestaba a sus sacerdotes falsos, pero tú y yo tenemos como Dios al único Dios verdadero que sí tiene boca y habla, que sí tiene oídos y escucha, que sí tiene ojos y mira. Y escucha esto, si el Hijo de Dios murió por ti, ¿lo crees tú de verdad? Bueno, gracias a Dios por los 5 que creen. ¿Crees que el Hijo de Dios murió por ti? Ya vamos aumentando, gracias a Dios. Porque si el Hijo de Dios murió por ti, ¿no moverá acaso el cielo y la tierra para comunicarse contigo? Pero recuerda esto, si Dios quiere que le escuchemos, el padre de mentira hará todo lo posible para convencernos de que es imposible escuchar la voz de Dios. El problema es que muchos creemos que Dios habla, pero dudamos que nos hable a nosotros personalmente. De pronto creemos que Él no puede entrar en nuestro mundo tan complicado para darnos soluciones, pero cuando este pensamiento viene a nuestra mente, esa no es la voz de Dios. Así que escuchen, Dios crea un pueblo para comunicarse con ellos. Él va donde un hombre ya anciano, hijo de un pagano que no ha podido tener hijos, y ese hombre que está en aquel lugar por allá alejado, de repente escucha la voz que viene del cielo y que lo llama a dejar atrás todas sus cosas, su tierra, su parentela, e ir a una tierra desconocida, pero que sería una tierra de bendición. Dios hablando de nuevo, escogiendo un hombre como Abraham para decirle al mundo: yo sigo estando y estaré presente, lo estaré siempre en el destino de mi pueblo. ¿Lo escuchas bien? Estaré siempre presente con los míos en el destino de mi pueblo. Las palabras que Dios le dice a Abraham están llenas de un gran significado. Están en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Escuchen, solo un Dios eterno y poderoso puede prometer bendiciones generacionales, naciones numerosas y respaldo con poder a quien le obedece de esa manera. El problema es que Abraham y Sara no podían tener hijos, y la promesa era de una gran descendencia. Pero entonces, de nuevo allí, ante la imposibilidad que había en Sara de poder tener hijos, de nuevo se escuchó la voz de Dios en medio de aquella esterilidad, y vino la vida. Dios habló. Eso fue suficiente para que Sara saliera embarazada. Imagínense ustedes a la anciana Sara llegando al hospital, a la sección de obstetricia. Y cuando la ven le pregunta: señora, ¿viene a visitar a su nieta que va a dar a luz? No, ella es la que viene a dar a luz. ¿Y cómo es posible esto? Simplemente Dios habló, aleluya. El milagro se hizo, el poder de la palabra del Señor se hizo evidente de nuevo, y lo que era imposible para los hombres es perfectamente posible para Dios, aleluya. Gloria a Dios. Escúchame, mi querido hermano, esta mañana. El pueblo de Dios es creado por la palabra de Dios. No solamente en el sentido físico, sino también en el sentido espiritual. Más adelante, cuando el pueblo de Israel se encuentra en el exilio babilónico, el Señor llama a su profeta Ezequiel para mostrarle un lugar terrible de desolación, un valle de huesos secos. Esto en realidad era un reflejo de la terrible condición espiritual en la que se encontraba la nación de Israel. Muchísimos huesos secos, y por cierto dice la palabra, secos en gran manera. Y Dios pone a prueba a su profeta y le hace esta pregunta: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? La respuesta, humanamente hablando, es un rotundo no. No es posible que vivan. Lo único que yo veo alrededor es desolación y muerte. ¿Cómo van a vivir estos huesos, Señor? ¿De dónde saldrá un asomo de vida en medio de tanta descomposición? No hay esperanza alguna. Pero Ezequiel conocía a Dios. Él sabía lo que Dios puede hacer cuando habla. Ay, ay, ay. ¿Lo sabes tú?
¿Sabes tú lo que tu Dios puede hacer cuando habla? ¿Lo sabes? ¿Lo has experimentado? ¿El Señor te ha hablado a tu vida? Wow. Ezequiel sabía. Ezequiel sabía, así que Ezequiel le devuelve la pregunta a él. Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes, Señor. No hay manera que esos huesos vuelvan a la vida, pero Señor, tú lo sabes. Tú tienes el poder, tú creaste todas las cosas. ¿Habrá algo difícil para mi Dios? Y la respuesta de Dios para su profeta fue una orden celestial. Profetiza sobre esos huesos y dile esto: huesos secos, escuchen, escuchen huesos secos, escuchen palabra de Jehová. ¿Escuchen qué? ¿Escuchen qué? Los huesos secos. Escuchen la palabra del Señor, porque cuando viene la palabra del Señor, algo grande va a suceder. Y Dios le ordena a Ezequiel que les predique a un montón de huesos. Esto no parece tener sentido, pero cuando el profeta obedece, ¿saben qué sucede? ¿Saben qué sucede? Desata, escuchen bien, desata el poder vivificante de la palabra de Dios. De inmediato se escuchan ruido por toda parte y huesos que empiezan a movilizarse y a juntarse, y luego los tendones, la carne, la piel. Pero seguían siendo cadáveres esparcidos por todo ese valle, hasta que Ezequiel profetizó de nuevo y clamó al Espíritu que viniera desde los cuatro vientos y que soplara sobre estos cadáveres aliento de vida. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Entró Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en gran manera. Aleluya. Esto fue algo impresionante. Muertos volviendo a la vida. Se levantó literalmente un ejército de los escuadrones del Dios viviente, creados por el mismo poder de la palabra de Dios. Lo que tú tienes que saber, lo que yo tengo que saber, lo que todo el pueblo de Dios tiene que saber, es que cuando Dios habla para salvación, los que estaban muertos reviven. Y Dios proclama su palabra poderosa, y aún los cadáveres andantes responden a su voz. Este es sin duda uno de los cuadros más dramáticos que encontramos en las Escrituras para describir el estado espiritual del ser humano. Por contraste, el poder de la palabra de Dios para volverlo a la vida. Cuando Dios nos habla, cuando oímos su voz, cuando escuchamos su palabra a nosotros, es como una espada con filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Mire, cuando los profetas en la antigüedad hablaban, decían palabras que venían directamente de Dios. Era como si Dios hablara a través de ellos, y el pueblo reconocía que Dios nunca los había olvidado o los había abandonado. En esas palabras el Señor les decía que estaba al tanto de todo lo que hacían, de todo, de cómo vivían, de cómo era su relación con Dios, de cada detalle de sus vidas. Y de la misma manera, hoy el Señor nos habla con su palabra, que sigue siendo igual de poderosa, y a través de ella nos dice: yo sé todo de ti, conozco cada detalle de tu vida. Sé lo que piensas, sé cómo actúas, sé por supuesto cómo es tu vida espiritual, cómo es tu relación con los demás y con Dios. Y a través de mi palabra yo quiero guiarte a un futuro lleno de bendición, en donde hagas mi voluntad y te acerques a la transformación que estoy deseando para ti. Dios sigue hablando. El Señor se sigue comunicando y lo hace directamente a los corazones para que conozcamos, y al conocerlo más, entonces no podamos detenernos de adorarlo, porque Él requiere de la adoración de los suyos. Samuel escuchó claramente la voz de Dios, ¿recuerdan ustedes? Al principio no entendía que era Dios hablándole, pero finalmente entendió que Dios le hablaba, y a partir de ese momento, cada vez que Samuel tenía que hacer algo, se acercaba a escuchar a Dios. Siempre. David oyó hablar a Dios. La voz de Dios era para David la alegría de su vida. Elías escuchó la voz del Señor que lo guiaba. Eliseo escuchó una otra y otra vez al Señor. Y sabemos que en el Antiguo Testamento una y otra vez el Señor se acercaba a los suyos. Pero ¿qué del Nuevo Testamento? ¿Acaso Dios habla también en el Nuevo Testamento? ¿Acaso le habla a los suyos? Por supuesto. Pablo iba camino a Damasco y repentinamente le rodeó el esplendor de la luz del cielo y cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Por el resto de su vida Pablo testificó. A donde quiera que iba, él decía: yo oí su voz. Yo oí su voz. Se paró delante del rey Agripa y le dijo: yo oí una voz que me hablaba y que me decía en lengua hebrea: levántate, porque para esto he aparecido a ti. Aleluya. Pedro, después de que Cristo había ascendido hacia los cielos, en el capítulo 10 del libro de Hechos, también escuchó y obedeció la voz de Dios. Él dice: oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Cuando él dijo que no, otra vez la voz le volvió a hablar, le respondió, y una y dos y tres veces le habló de nuevo la palabra del Señor, el Señor hablándole directamente. Juan, en el último libro de la Biblia,
El libro de Apocalipsis en su primer capítulo, versículo 10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y entonces oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Oí su voz. Oí su voz. Dios habla, mis hermanos. Dios habla a los suyos. Él no es un Dios que se esconde para no comunicarse con los suyos. Jesús llamó a la última iglesia de la Odisea para oír su voz y abrir la puerta. Le dijo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Recuerdan ustedes también cuando los discípulos intentaron liberar a un endemoniado y no pudieron? Pero vino Jesús con su gran poder, ordenó a esos demonios que salieran de allí y no pudieron resistirse a la voz del creador del universo. Huyeron de aquel lugar despavoridos. Una y otra vez Jesucristo hablaba. Y una y otra vez todo respondía cuando Él hablaba. Por eso aquí había personas que habían perdido la esperanza, mis queridos hermanos. Pero solamente basta con que Dios hable y entonces todo cambiará. Dios siempre declara palabras de vida aún donde hay muerte. Jesús tiene el poder para decirle a Lázaro después de 4 días en la tumba: ven fuera, y la vida regresa. Y recordamos ese acontecimiento tan extraordinario que está en la escritura, cuando los familiares de Lázaro ya habían llorado lo suficiente, se habían lamentado por la pérdida, habían sufrido al ver que el joven se había muerto. Incluso algunos hasta se habían enojado porque su gran amigo ni siquiera había venido cuando lo llamaron. Pero Jesús le había dicho a sus discípulos algunas palabras que ellos no pudieron entender en ese momento, pero que entenderían más tarde. Él dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Porque siempre hay un milagro esperando por ti cuando le glorificas a Él. Hay una fuente más poderosa que puede expresar palabras que transforman la vida, que levantan a los muertos, que sanan a los enfermos, que da vista a los ciegos, que se manifiesta con amor para los suyos. Es una voz que se escucha en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que todos obedecen. Y hoy hemos venido a buscar esa fuente, aleluya. Y muchas veces me pregunto cuántos Lázaros necesitan escuchar hoy una palabra de vida para renacer en sus sueños, en su llamado, en sus esperanzas, porque parece que aún hay muchos que todavía parecen seguir en sus sepulcros. Jesús le dijo a Marta antes de pronunciar su palabra de vida: escuchen, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Marta estaba confundida por el dolor de la pérdida de su hermano, pero entonces después de ese momento Jesús se acercó a la tumba, ordenó que quitaran la piedra y con la misma voz poderosa con la que se crearon los cielos y la tierra, llamó a Lázaro diciéndole: ven fuera, y el que estaba muerto revivió. Por eso Dios tiene para ti hoy una palabra de vida y no de muerte, de bendición y no de maldición, de fructificación y no esterilidad, de regocijo y no de tristeza. Tú debes caminar cada día con esas palabras y no dejarte engañar por el enemigo que quiere poner sobre tu vida exactamente todo lo contrario. Y el punto culminante de la historia fue cuando Cristo vino a este mundo. Porque entonces allí nos habla en el libro de Hebreos que el Señor habló de muchas formas en la antigüedad, a través de los profetas y de diversas maneras, pero que en estos días nos ha hablado a través del Hijo. El Hijo unigénito que fue enviado desde los cielos para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Se necesitó la palabra de Dios para que el caos que había sobre la tierra cesara y se creara el mundo entero. Se necesitó la palabra de Dios para que la tormenta cesara. Se necesitó de esa palabra para que el ciego viera, para que el paralítico caminara, para que el endemoniado fuera liberado, para que la mujer con el flujo fuera sanada y muchas otras cosas más. El centurión romano le dijo a Jesús: Señor, no soy digno de que entre debajo de mi techado, pero solo di la palabra, solo di una palabra, eso es suficiente. Él había entendido cabalmente el poder de la palabra que venía de alguien que tiene autoridad divina. Di la palabra, Señor, di la palabra. ¿Se imaginan lo que ocurrirá si todos nosotros levantamos un clamor hacia los cielos en este día, diciéndole al Señor: Señor, el mundo está en caos, hay violencia, hay terrorismo, hay odio por todas partes, hay frialdad, hay traición, hay enemistad, hay luchas de poder, hay ambición desmedida, egoísmo, individualismo entre las personas, incluso entre las iglesias? Hay muchas cosas que son terribles en este mundo, pero Señor, tan solo di tu palabra, tan solo di tu palabra y todas las cosas pueden cambiar. Hay poder en la palabra del Señor. Jesucristo dijo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, aleluya. ¿Entiendes esta poderosa verdad? Esa palabra que salió de la boca de Dios es espíritu y es vida. Es poder de un Dios vivo que gobierna este mundo con su palabra.
Entonces yo me pregunto, mis queridos hermanos, si entendemos esas verdades, ¿no sería ya tiempo de que los cristianos hablemos con nosotros, entre nosotros, con palabras de edificación y ayuda? ¿No sería ya tiempo de que en lugar de hacernos la guerra y criticar lo que hace el hermano o la hermana, nos pongamos en la tarea de hacer un mundo mejor, en el que abunde desde tu corazón la palabra de Dios? ¿No es hora de hablar como verdaderos cristianos? Tenemos que aprender a declarar con nuestra boca las verdades que Dios nos enseña. Palabras que edifican a otros, palabras con expresiones que fortalecen y bendicen. Siempre teniendo la palabra de Dios en nuestra boca, y ni siquiera el enemigo nos podrá hacer frente, porque él teme y huye cuando una persona ungida y llena de ese poder que hay en la palabra expresa lo que tiene por dentro. El cristiano tiene esa obligación. Necesita llenar el mundo de la palabra de Dios. Que todos sepan que hay un Dios que es verdadero y que nos lleva a la vida eterna. Que todos sepan que hay un camino que conduce a la salvación. Que todos sepan que podemos llegar al Señor y que no seremos desechados. Que todos sepan que hay un poder en la palabra y que ese poder es divino, es celestial, viene de Dios y cambia vidas. Recuerdo una ocasión muy especial, muy particular en mi vida. Uno de los momentos más significativos que yo he tenido en mi vida. Estaba yo en una ocasión en medio de una crisis de propósito. Quizás a muchos de ustedes les ha sucedido. Parece que no sabemos qué es lo que queremos, para dónde vamos, necesitamos guía, necesitamos de una palabra de Dios. Así estaba yo en aquel momento. Ya llevábamos varios años aquí en los Estados Unidos y trabajábamos muy duro. Pero no lográbamos consolidarnos, no encontrábamos una dirección clara en nuestra vida. Y un día me llegó la crisis. Estaba descorazonado. Necesitaba angustiosamente escuchar la voz del Señor. Necesitaba que Dios me hablara, así que recuerdo que tomé mi Biblia y me fui a caminar en un campo de golf al lado de mi casa. Y yo oraba y clamaba con angustia y le preguntaba: Señor, necesito una palabra tuya, necesito una respuesta. Nunca olvidaré que después de un tiempo de meditar, de caminar, de llorar y de clamar, el Señor me llevó al Salmo 32, versículo 8, y me habló tan claramente que nunca lo he podido olvidar, porque fue como haber escuchado directamente su voz audible. El Señor me dijo: te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No tengo dudas que fue una voz del cielo. Tengo la certeza total que Dios escuchó mi clamor, y en aquel momento de mi vida Él me habló para darme un sentido de propósito, para dejarme saber que mi vida estaba en sus manos y que mi destino estaba siendo llevado de la mano de mi Señor, aunque en ese momento yo no entendía lo que estaba pasando. Fue como si el Señor me hubiera dicho: en este momento no entiendes lo que está pasando, pero yo te haré entender. Parece que estás caminando sin rumbo, pero yo te enseñaré el camino por el que debes andar, y además sobre ti fijaré mis ojos. Desde aquel día yo tengo la certeza en mi vida de haber escuchado la voz del Señor, pues tiempo después me llamó a servirle, me mostró un camino, pude entender que todo tenía sentido, y tengo la conciencia clara de algo que ha cambiado mi vida para siempre. Los ojos de mi Señor están puestos sobre mí, de la misma manera que están puestos sobre cada uno de sus hijos. Claro, también tuve que entender el significado del siguiente versículo del Salmo 32. Porque el versículo 9 dice: pero no seas como el caballo o el mulo sin entendimiento, que tienen que ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. La pregunta para ti es: ¿tú crees que Dios sigue hablando hoy? ¿Te habla a ti el Señor? ¿Has escuchado su voz esta mañana? Sin duda alguna que la has escuchado. ¿Sabes qué? Un día, el día más glorioso de tu vida, escuchaste el llamado divino para que buscaras el arrepentimiento, y al escuchar esa voz viniste corriendo a los pies de tu Salvador. Y sabías que si tú has venido a Cristo Jesús, ya en los cielos hubo una fiesta en tu honor. ¿Lo sabías? Porque en los cielos hay fiesta cuando un pecador se arrepiente y entrega su vida a Cristo Jesús, aleluya. Hay gran celebración porque uno que estaba perdido ha sido hallado, uno que estaba en oscuridad ha llegado a la luz de la gloriosa presencia de nuestro Salvador Jesucristo, porque escuchó su voz y la obedeció. Mis queridos hermanos, la voz del Señor se sigue hablando, se sigue escuchando. Porque no necesitamos solamente que nosotros la podamos entender. Cuando Dios habla, no solamente la escuchamos nosotros, sino los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines en el mundo. La escucha toda criatura creada por Dios, porque esa voz se escucha en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero ¿sabes quién más la escucha también? La escucha el enemigo.
Y entonces huye asustado, porque la voz poderosa que creó los cielos y la tierra te ha hablado a ti hoy para decirte: ven fuera, como le dijo a Lázaro, sal de esa condición en la que estaba. Y el enemigo sabrá entonces que de ahí en adelante no tiene arte ni parte contigo, no tiene nada que hacer, porque eres un protegido, un renacido, un restaurado por el Dios creador del universo. Ni siquiera la muerte se puede resistir cuando el Señor ordena. Hasta la muerte se tiene que inclinar ante la voz poderosa que se escucha desde los cielos. Esa voz que se escucha en todas partes dijo en una ocasión: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Esa misma voz dijo en una ocasión: yo soy la resurrección y la vida, nadie viene al Padre sino a través de mí. Esa misma voz le ordenó en una ocasión a una tormenta que se detuviera, a los vientos que hicieran bonanza, al mar embravecido que se calmara, y todo le obedeció. Esa voz le ordenó un día al paralítico que se levantara, al demonio que huyera, al ojo cerrado que se abriera, al oído tapado que escuchara. Esa misma voz dijo: ven fuera a Lázaro. El que estaba en la tumba se levantó y caminó hacia afuera, y todos pudieron contemplar la gloria de Dios manifestándose en aquel lugar. Por eso, mis queridos hermanos, aquí no venimos solo a cantar por cantar. Aquí no venimos a escuchar un mensaje por 30 minutos y luego salir de aquí iguales que como entramos. Aquí no venimos a fijarnos cómo se vistió la hermanita o cómo me saludó el hermanito. No, aquí hemos venido esta mañana a escuchar la voz de Dios, y nada tiene sentido si no lo escuchamos a Él. Nuestro Dios es un Dios vivo. Él no es Dios de muertos sino de vivos, y tú vives porque Él te ha dado una nueva vida y una vida eterna. Aleluya. Por eso cuando tú pensabas que ya no había esperanza para tu vida, Dios habla de nuevo. Cuando tú imaginaste que tus hijos estaban perdidos, entonces escucha de nuevo su voz. Cuando tú pensaste que tu matrimonio estaba deshecho, de nuevo lo escuchaste a Él y viene la restauración sobre tu vida. Cuando tú pensaste que había sido desechado por Dios, Él te llama de nuevo a sus caminos. Cuando tú pensabas que la enfermedad era mortal, de nuevo escuchaste a aquel que dijo: tu fe te ha salvado, y llega la sanidad para ti. Aleluya. Y lo que parecía muerto se llena de vida. Y lo que parecía perdido ha sido hallado. Y lo que parecía un tiempo sin esperanza se convierte ahora para ti en el mejor de tus tiempos, de sueños cumplidos, de expectativas logradas, de renovación, de cosas nuevas que vienen para tu vida, de sanidad y restauración. Aleluya. Algún día, mis hermanos, algún día, tanto en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, todos, escuchen bien, todos sin excepción escucharán su voz. Y entonces, ante el poder de esa voz que viene de los cielos, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y que no hay ningún otro. Aleluya. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, que todos sepan que hay un poder en la palabra de Dios. Que todos sepan que ese poder es divino, celestial, y viene de Dios y cambia vidas. Porque Dios sigue hablando. Su voz se escucha en todas partes. Sus ovejas lo escuchan y lo siguen. Y nosotros esta mañana hemos venido hoy a escucharlo a Él. Así que ponte de pie y adorémosle mientras Él va hablando a cada uno de los que estamos aquí esta mañana. Aleluya.